Bueno, hoy nos toca hoy curso de los miércoles, ¿sí? Nos toca la vida, las biografías, las enseñanzas de nuestros Tanaim. Tanaim son los sabios en la época de la Mishnah. El Baruch Hashem es un curso que lo venimos ya dictando hace varias semanas y cronológicamente, por orden de aparición y de llegada, vamos describiendo lo que fue esa época maravillosa de nuestro pueblo, donde prácticamente se escribió la Torah oral y todas las enseñanzas que nosotros tenemos del judaísmo, del Yahadut, se aprenden todas del Talmud. El Talmud es nuestra principal fuente de sabiduría. Y los personajes del Talmud, y principalmente los Tanaim, más que todos de la época de la Mishnah, son, digamos, fueron personas maravillosas, muy ricas en todo sentido, y yo mismo estoy aprendiendo muchísimo cosas que antes no sabía, y bueno, espero transmitirlo bien. Vamos a primero ubicarnos en el contexto histórico. Me parece a mí muy adecuado relatar un poco lo que se vivía en ese momento. Sepamos que los Tanaim eran hombres de carne y hueso, eran seres humanos, tenían, digamos, un país, tenían una sociedad, tenían un gobierno, y en todo ese entorno ellos desarrollaban su vida, ¿no? Y tiene mucho que ver lo que vivían con lo que ellos enseñaron, lo que ellos practicaron, los desafíos que tuvieron que pasar cada uno. Y a veces no contemplamos y no imaginamos que los Tanaín pasaron por épocas duras y difíciles, y ellos mismos tuvieron acontecimientos personales, familiares muy conflictivos, y está bueno saberlo eso, para así cuando uno escucha lo que ellos enseñan, también lo puede adaptar o lo puede eh, aprender para uno mismo, ¿no? O sea, ellos vivieron lo que nosotros vivimos, no era que ellos vivían en la estratosfera, en el cielo, en otro planeta, y era todo color de rosa. No, ellos también tuvieron momentos de mucha tensión, de mucho conflicto, y con todo eso pudieron, eh, digamos, desarrollar, superar los momentos. Bueno, justamente, la verdad que es increíble cómo Hashem nos pone las fechas, nos pone los temas como anillo al dedo. Es interesantísimo. Yo mismo me quedo muy asombrado. Justo la semana pasada tocó hablar de Shumzion Amalcá, la reina Shulamit. Fue justo el día que falleció doña Luisa, lo relacionamos con ella. Y hoy justamente nos toca hablar de Joni Amagal, o Joni Amagel, vamos a ver cómo se pronuncia, depende de la connotación. Es el Taná que sigue en la cadena esta de Tanaín que venimos hablando. Joni Amagel, ¿por qué digo que tiene mucho que ver con la fecha de hoy? Hoy estamos cursando el 17 de Tamuz, el famoso día de ayuno, Yud Zayin Betamuz. Es ayuno básicamente porque fue el día que las murallas de Jerusalén se destruyeron y los romanos pudieron penetrar al templo para luego quemarlo el 9 de Av. Ese es básicamente el motivo central del ayuno. Pero, para entender un poco cómo fue que los romanos terminaron invadiendo Jerusalén, conquistando el templo y destruyéndolo, tenemos que entender cómo los romanos pisaron Eretz Israel, cómo los romanos entraron a Eretz Israel, qué hacían los romanos en la tierra de Israel, qué interés tenían por la tierra de Israel, y cómo fue que llegaron a dominar la tierra de Israel. De hecho, venimos ahora, esto pasó en el año 70, nosotros ahora estamos en el menos 70, ¿está bien? Estamos 140 años antes de la destrucción. Estamos más o menos en esa fecha, ¿sí? En el menos 70 de la era común. En esa época, como bien venimos hablando, los que reinaban eran los Hashmonaim. Los Hashmonaim, los descendientes del famoso Matitiau y de Yehudá y de Shimón, eran los gobernantes de la tierra de Israel. Además de ser los Kohanim, eran los reyes. De hecho, ellos se autoimpusieron como monarcas, y fue justamente ya lo dijimos esto, fue uno de sus errores que tuvieron al no
derivarla, al no cederle la monarquía, el reinado, a descendientes de Yehudá. Ellos son Levíim, los Kohanim son Levíim, y los Levíim no les pertenece el reinado. Lo que hizo Matitiao y sus hijos fue solamente temporal, pero una vez que se estableció la paz y fueron desterrados los griegos y fue recuperado el dominio sobre la tierra de Israel, lo que tendrían que haber hecho los Hashmonaim era ceder el reinado, el gobierno, a algún descendiente de la tribu de Yehudá. Eso es lo que tendrían que haber hecho. Pero no lo hicieron, y ellos se mantuvieron en sus puestos, en su gobierno, y eso fue uno de los errores garrafales que nuestros sabios los critican por haber hecho eso. De todos modos, ellos gobernaban. El último gobernador, el último rey de Israel, Hashmonaí, que venimos hablando, fue el famoso Yanai Amelech, el rey Yanai. Ya hablamos de él, hablamos de su esposa Shulamit, la reina Shlumzion Amalcá. Ahora nos toca la generación siguiente. ¿Qué pasa cuando muere Shlumzion Amalcá? Ya dijimos que el reinado de la famosa reina Shulamit fue una de las reinas, de los reinados más prósperos y pacíficos que tuvo en la historia de Israel. El Talmud llama a esos años como la era de oro del segundo templo. No hubieron mejores años, quizás en la historia nuestra, de nuestra historia judía, mejores que los años de la reina Shulamit. Fueron años de abundancia, de lluvia, de estudio de Torá, de dominio de los sabios eran la autoridad religiosa del pueblo. Pero como bien dijimos, contamos, que Shulamit Amalcá, la reina Shulamit, su marido era tzedoquí, era saduceo, y los saduceos ya explicamos que eran una secta apartada de la línea religiosa y ortodoxa. Los hijos de la reina Shulamit siguieron los pasos de su padre y no de su madre. Vale decir, tuvo dos hijos, uno que se llamaba Aristóbulo, y otro que se llamaba Hórkenus. Todos nombres griegos, ¿sí? Pueden claramente percibirlo esto. Estos dos hijos eran dos hijos que luego de que su mamá falleció, la reina, se disputaron el trono. La pelea, el pleito entre los dos hermanos fue un pleito que quedó marcado para la historia. Es conocidísimo, la Gemara llama a esa época la época que Rabu Bene Hashmonae, la época del pleito interno entre los hijos de Hashmonaim. Tanto Aristóbulos como Hórkenus eran Hashmonaim, ¿sí? Eran Kohanim. Pero ellos empezaron a discutir, a pelear por el trono, por el reinado. El heredero oficial, la mamá, conocía a los dos hijos y entendía que eran distintos. Ella prefirió a Hórkenus. Hórkenus ella lo prefirió. Porque Hórkenus tenía mejor carácter, según lo que cuentan los historiadores, y además no estaba tan influenciado por los tzedokim. En cambio, su hijo Aristóbulo, era un hijo mucho más saduceo, mucho más alineado con la secta de los tzedokim, y además tenía un carácter mucho más rudo. Entonces, la mamá Shulamit, cuando falleció, en su testamento dejó claro que su hijo Hórkenus iba a ser el siguiente rey de Israel. Pero lo que pasó era lo previsible, que Aristóbulo no se quedó de brazos cruzados, y Aristóbulo lo que hizo fue buscar socios políticos, territoriales, para hacerle la contra a Hórkenus, y de hecho terminó esto en una guerra civil sangrienta, sanguinaria. Según lo que leí en el libro de historia, miles y miles de Yehudim cayeron en esa guerra civil entre los dos hermanos. Fue la famosa guerra de los dos hermanos luchando por el trono de Israel. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde entran acá los romanos? Yo les voy a contar dónde entran acá los romanos. Esto es algo muy interesante. Recuerden que el abuelo de Aristóbulo y el abuelo de Hórkenus, el papá de Yanai, ¿está bien? ¿Me siguen? Era el famoso Yohanan Cohen Gadol. Ya hablamos de Yohanan. Yohanan Cohen Gadol, que fue 80 años Cohen Gadol, que fue un tzadik toda su vida, hasta el final de su vida,
que ahí perdió su ortodoxia y se convirtió en tzedoquí. Ya hablamos de Yohanan. Pero Yohanan, cuando todavía era un tzadik, era un taná, cuando Yohanan era el Cohen Gadol, cuando Yohanan era el rey de Israel, en su momento de apogeo, digamos, cometió un error, que también los sabios lo marcan. Yohanan conquistó muchos territorios como rey, y dentro de los territorios que conquistó Yohanan estaba Edom. Edom, para que se ubiquen, Edom, el Edom bíblico es Jordania, ¿no? Transjordania, no Cisjordania, ¿sí? Transjordania es Edom, al sur. Ese es el territorio de Edom. Los edomitas, los famosos edomitas, que son los descendientes de Esab. Los descendientes de Esab. De hecho, históricamente, los edomitas después migraron en parte a Europa. Y de hecho, los romanos, es conocido que son descendientes de Edom, son edomitas, los romanos. Pero el centro de edomita estaba pegado a Eretz Israel, en Jordania, la Jordania actual. Yohanan, cuando conquistó Edom, obligó a todos los edomitas a convertirse al judaísmo. Fue una conversión por coerción, fue impuesta. Los hizo hacer Tevilá, Brit Milá, y los hizo recibir las 613 mitzvot a la fuerza. O eso, o los mata. Y lo tuvieron que hacer. Esta actitud que tuvo Yohanan fue criticada. Porque los sabios nos enseñan que el gerut, el giur, la conversión al judaísmo, nunca puede ser forzosa, ni siquiera puede ser interesada. Tiene que ser una conversión completamente voluntaria, espontánea y auténtica. Cualquier tipo de proselitismo, forcejeo, como hacer un gerut masivo a todo un pueblo, son acciones muy, pero muy delicadas, polémicas, que traen muchísimos conflictos. De hecho, podemos traerlo a nuestra era y replantearnos si el gerut que se le hace a muchos inmigrantes supuestamente judíos a la tierra de Israel, si es válido o no. ¿Se puede hacer una conversión así tan masiva y tan popular? Pueblos enteros, naciones enteras, ciudades enteras haciendo aliyá a Israel, y se le hace gerut a todos, es un tema muy polémico que yo ahora no quiero entrar porque no es nuestro tema actual, pero sepan que tenemos un antecedente de esto. El antecedente histórico que tenemos es lo que hizo Yohanan Cohen Gadol. Yohanan convirtió a todos los edomitas. Porque además de que, digamos, ideológicamente fue erróneo el proceder, además de eso, ¿cuál fue la peor repercusión que tuvo? La peor repercusión es que los edomitas se instalaron en la tierra de Israel. Como eran hermanos, eran conversos, pero ya eran hermanos, al igual, a la par que todos los demás judíos, se instalaron. Y el hombre más poderoso de Edom, poderoso a nivel político, ¿no? De autoridad, era un tal Antipater. Antipater, así el nombre de él era Antipater. Antipater era muy amigo de Hórquenus. ¿Por qué se hizo amigo de Hórquenus? Yo le voy a explicar por qué. Ya les comenté recién quién era Hórquenus, ¿sí? Hórquenus era el hijo de Shlumzion Amalcá, el siguiente rey de Israel. Como yo les comenté antes, Hórquenus tenía un temperamento más suave y tranquilo, era más dócil, era más fácil de manipularlo. Y este Antipater tenía pretensiones ambiciones, ¿no? Políticas muy altas, y él quería tener en su espacio político mucho dominio. Por lo tanto, se hizo muy amigo de este Hórquenus y lo ayudó a Hórquenus a luchar y lidiar contra su hermano Aristóbulo. En esa guerra, esa batalla campal que hubo entre los dos hermanos, a Antipater se le ocurrió una idea. Para poder llegar a una especie de tregua, una conciliación entre los dos hermanos, se le ocurrió llamar a un mediador. ¿A qué mediador se le ocurrió llamar a Antipater? Ni más ni menos que a Pompeyo. Pompeyo en ese momento era el emperador romano. Estaba muy cerca de Israel porque Roma dominaba también Egipto. Pompeyo estaba en Egipto en ese momento. Entonces Antipater dijo, en lugar de este conflicto interminable y de seguir derramando sangre, traigamos a Israel
a un intermediario, a Pompeyo, que es mejor que el César romano, ¿no? Para venir a hacer una conciliación, a hacer una amistad, si se puede armonizar este conflicto interminable. Por supuesto, Pompeyo aceptó la invitación y ahí entró digamos, el gobierno romano a Eretz Israel, y por supuesto, ustedes es de imaginar a quién Pompeyo terminó dándole la razón, a quién terminó dejándolo en el trono. Lo dejó a Orquenus, por supuesto, ¿no? Había muchos intereses políticos adentro, porque repito, Orquenus tenía mucho más amistad con los edomitas, y en cambio Aristóbulo era mucho más cruel y mucho más anti-edomita. Entonces al final lo que hizo Pompeyo fue exiliar a Aristóbulo y dejó a Orquenus como rey de Israel, rey y Cohen Gadol. Pero por supuesto que su mano derecha terminó siendo Antípata. Y así fue como el dominio real, de facto, de la tierra de Israel perdió de las manos de los Hashmonaim y terminó en manos de los Edomim. Y ya van a saber, esto viene la semana que viene, que el hijo de Antípater fue ni más ni menos que Ordus, el famoso rey Herodes. Vamos a hablar mucho de la semana que viene, pero con el rey Herodes vamos a ver cómo fue que terminó siendo rey, ¿no? Porque él era edomita, y los edomim, a pesar que eran conversos, no podían calificar como, digamos, como Hashmonaim, como Kohanim, como Leviim, no eran genuinos sucesores, digamos, calificados para el trono de Israel. Esto vamos a explicar la clase que viene, pero por lo menos ya le di el puntapié para que entiendan cómo terminaron los edomitas, los romaim, los romanos, dominando la tierra de Israel. Todo fue por el hecho de que Yohanan Cohen Gadol convirtió a los romanos. Por eso tiene cuando uno estudia la historia, primero que uno aprende muchísimo. Segundo, también tiene digamos, todo lo que hoy en día practicamos como ayuno, hoy comienza ahora, ya está comenzando en este momento el Ben Hametzarim. Las 3 semanas de aflicción, de duelo por el Hurban Abayit, la destrucción del templo. Ahora ya comenzó en este momento ahora. Y la verdad que cuando uno estudia la historia, todo este periodo de Ben Hametzarim tiene otro sentido, otro significado. O sea, no son más costumbres de duelo o leyes impuestas hay que hacer porque así está escrito. Uno trata en estas 3 semanas, con la práctica de todas las leyes que hay estas 3 semanas, de reflexionar lo que nos pasó como nación, como pueblo, y por supuesto tratar de remendar, corregir los errores, digamos, y tratar de revertir el curso de la historia. La idea es que el Beit HaMikdash se vuelva a construir. Y para que se vuelva a construir tenemos que dar marcha atrás de todos los errores y las transgresiones que hicimos para llegar a donde llegamos. Bueno, esto es más o menos el contexto histórico. En plena batalla, en plena guerra civil entre Aristóbulo y Orquenus, una guerra que duró varios años, entre uno y otro. En ese momento vivió Joni Amagal. Hoy vamos a hablar de Joni Amagal, que fue un tanaíta. ¿Por qué los ubico en este contexto? Porque entiendan que Joni Amagal tuvo que vivir en ese conflicto y él lo hicieron parte del conflicto. Ahora voy a explicar bien cómo fue la vida de Joni y cómo terminó la vida de Joni. Muy interesante. Pero, para hablar de Joni Amagal, lo primero que tenemos que decir es el famosísimo anécdota que la Gemara del Talmud cuenta sobre Joni Amagal. Joni Amagal era un hombre muy piadoso, un hombre muy santo, no pertenecía a la política de ninguna índole. Joni era un hombre estudioso de la Torá. Tenía su oficio, por eso muchos lo llamaban Joni Amagal. Maagel en arameo, en hebreo, es el pastelero. Joni se dedicaba a hacer tortas. Maagal en hebreo quiere decir círculo, y las tortas tenían forma de círculo. Entonces, Joni tenía un oficio, era el tortero, hacía tortas. Eran muy conocidas las tortas de la época de los Tanaim, estamos hablando desde el año menos 70, menos 80, por ahí para que se ubiquen. No eran tortas de budín y dulce de leche, ¿sí?
Eran tortas de frutos secos, tortas de higos, tortas de dátiles, con eso hacían tortas, ¿sí? Bueno, Joni Amagel, que le dije, no era ni Nasi, no era presidente de Israel, no era Abedín, no era tampoco el presidente de la Corte Suprema, tampoco era rey, no ostentaba ninguna autoridad, de ninguna índole. Era un simple pastelero dedicado a su oficio y a su estudio de la Torá. Pero la Gemara, ahora van a ver el hecho que el Talmud cuenta, dice que cada vez Jonía Maguel era tan eruta, tan estudioso de la Torá, que cada vez que en la yeshiva, en el Beit HaMidrash, donde se estudiaba la Torá, ¿no? Había una duda, una discusión, cuando venía Jonía Maguel, resolvía todas las dudas. Tenía fama de ser tan sabio, capaz de dilucidar todas las interrogantes, todas las cuestiones que se planteaban en el Beit HaMidrash. Y además de eso, un hombre muy piadoso, muy tzadik, muy hasid, muy anab, muy humilde, muy discreto. Tanto él como sus nietos, de los cuales vamos a hablar la semana que viene. ¿Por qué digo todo esto? Sepan que con toda la abundancia que se vivió en esa época, estamos en la época de Shimon ben Yeta, de Shlumzion Amalcá y de los hijos de Shlumzion Amalcá, que dije que fue una época muy bendita, muy bendecida. Con todo eso hubo un episodio, hubo unos años de lo que llaman Yemei Batzoret, años de hambruna, años de sequía. La sequía implicaba que no caían lluvias y no crecían los cereales, los granos, los cultivos en la tierra de Israel, y por lo tanto había una hambre de locos. Los Yehudim, los ciudadanos de aquel momento, se dirigieron a Joni Amagel y le pidieron, por favor, que rece e interceda ante Hashem, delante de Dios, y pida lluvias. Fíjense que no fueron ni de Shimon ben Yeta, ni tampoco de Yehudá ben Tabai, que era el dúo de Shimon ben Yeta, fueron de Joni Amagel, porque ellos sabían que para pedir lluvias no tiene que ver acá con el puesto que ellos tengan, sino tiene que ver con la personalidad que tenía uno y la cercanía y el poder de rezo que uno tiene, que no siempre tiene que ver con el puesto, la jerarquía que tenga, sino como es el ser de cada uno. Entonces se dirigieron a Joni Amagel. Entonces la Gemara cuenta, yo voy a contar con detalle lo que dice la Gemara, que es una Gemara conocida, pero hay muchos detalles que complementan la historia del Talmud. Ustedes saben que el Talmud es bastante conciso y trae lo relevante al tema en cuestión. Pero hay muchos libros, tanto Midrashim como libros de historia, que salpican detalles que le dan mucho más color y vida a la historia. Entonces, escuchen lo que sucedió. Lo que voy a leer ahora está en Masejet Ta'anit. Denme un momento que cierro la puerta. Un minuto. Bueno, sigo. Estoy en Masejet Ta'anit, página 23, para los que lo quieren ver de adentro. Masejet Ta'anit, página 23. Y decir la Gemara cuenta así, no voy a leer todo, eso yo confíen que yo voy a traducirlo, acá está la Gemara, ¿sí? Yo se las leo directamente en español, como si fuera que está escrita en español la Gemara. Estudiaron nuestros sabios. Una vez pasó la mayoría del mes de Adar y no cayeron lluvias. El mes de Adar, ubíquense, sería marzo, fin de febrero, marzo. Ese sería el mes de Adar. Estamos en la tierra de Israel, ¿está bien? Hemisferio norte. Es el fin del invierno, ¿está bien? Fin de febrero y principios de marzo es el fin del invierno. En el invierno tiene que llover, pues cuando se siembra. Y si no llueve en el invierno, no crecerán los cultivos en la primavera y verano. Y ya habían pasado Rob Adar, o sea, después del 15 de Adar, Purim es el 14 y 15, el día siguiente de Purim ya es una fecha límite y crítica para la lluvia. Si no llovió hasta ese día, se considera un año de sequía peligrosísimo. Peligrosísimo. Pasó la mayoría del mes de Adar y no había llovido. Le mandaron a pedir a Joni Amagel, rezá por nosotros, para que llueva. Joni rezó para que caiga la lluvia, pero no cayó lluvia. A pesar de los rezos y las súplicas de Joni, no llovió.
Sari, ¿me cerró la puerta? A pesar de los rezos, no llovió. Entonces, Joni Amagel, presten atención, escuchen lo que hizo, algo increíble lo que hizo. Agarró, tenía un bastón, una vara, se ve que se apoyaba en algo, trazó un círculo alrededor suyo y se paró en el centro del círculo. Y dijo lo siguiente, dijo, Ribono Shel Olam, Señor del mundo, tus hijos se dirigieron a mí para que yo rece por ellos, porque me consideran a mí como un familiar tuyo. Escuchen las palabras, que ven bait, como si fuera un familiar tuyo, familiar de Dios. Yo juro por tu nombre grande que no me muevo, no salgo de este círculo que yo acabo de trazar hasta que vos te apiades de ellos. Así dijo Joni Amagel. Atención con este desafío. Esto lo escuchó todo el pueblo, que este pueblo estaba desesperado por la lluvia, estaban todos alrededor de él. Él hizo un círculo y le dijo, Dios, confiaron en mí, porque me consideran un familiar tuyo. Yo juro que no salgo del círculo hasta que vos no mandes la lluvia. Lo que sucedió fue que empezaron a caer gotitas de lluvia, como una llovizna. Entonces los alumnos le dijeron al maestro, maestro, si así seguimos, nos vamos a morir. Nos da la impresión de que el cielo te escucharon, y con tal que salgas del círculo y lo dejes de desafiar a Dios, mandaron lloviznas, de ese modo vos ya estás libre de salir del círculo. En el cielo no quieren que vos te mueras, porque Joni, piensen, él dijo, yo no me muevo si Dios no manda la lluvia. O sea, no me muevo. ¿Qué dice no me muevo? No salgo de acá, ni para comer, ni para ir al baño, ni para dormir. No me muevo de acá. Así dijo Joni. Entonces, como el cielo te quieren tanto a vos, y no quiere mandar la lluvia, pero por otro lado vos los desafiaste, mandaron llovizna. Entonces, Joni continúa con su desafío. Y dijo, Dios, amá, dijo así, Hashem, lo callalti, yo no pedí llovizna. Yo pedí lluvia, no llovizna. Una lluvia que colme los pozos y las cavernas de agua potable, agua bendita. Esto pedí yo. Lluvia que colme los pozos. Y si no, no salgo del círculo. Apenas Joni termina esa afirmación, dice la Gemara, y Ardu Bezaf, empezó una lluvia torrencial, Achekol tipá betipá, Kemlo pijabit. Cada gota de lluvia era un balde de lluvia. No cayó lluvia, cayó un diluvio. Shiaru Jamim estaban viviendo y veían lo que estaba sucediendo, tomaron un balde y midieron el volumen de cada gota. Y dijeron, en tipape jutam milú. Cada gota pesaba más o menos 1 litro. 1 litro de gotas de lluvia. Esto fue lo que cayó, un aluvión. Amar, le dijeron los alumnos al maestro, si seguimos así nos vamos a morir, pero no de sed, sino de ahogados. Dice, nos parece que como Dios a vos no te quiere hacer sufrir, quiere que salgas del círculo, pero por otro lado no nos quiere dar vida a nosotros, porque no nos manda lluvia, y como en el cielo nos quieren matar a nosotros, nos matan con una lluvia torrencial. Entonces, siguió Joni, no termina ahí, sigue Joni. Amar la le dijo así, le dijo de vuelta Joni a Hashem, no a Dios. Dijo, Dios, lo alti, yo no pedí esto. Yo no pedí una lluvia torrencial. Ela Gishmei Ratzon Braja Undaba. Yo pedí lluvias de abundancia, lluvias de razón, de gracia, de voluntad. Lluvias de Nedabá, generosas. Lluvias que rieguen los campos y que llenen los pozos para tomar. No lluvias que nos ahoguen y nos inunden. Después que Joni dijo eso,
siempre con la expresa condición de que si no, no sale del pozo, digamos del círculo, y Ardu que tikna. Empezó a bajar la densidad, la copiosidad de la lluvia, y empezaron a caer una lluvia regular y normal. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue, no termina esto, ¿eh? Lo que pasó, que la lluvia, que fue una lluvia regular y normal, una lluvia bendita, fue una lluvia ininterrumpida, no paraba de llover. No paró de llover y llovía y llovía y un día y otro y otro y otro y otro. Semanas de lluvia. Y Joni, por supuesto, ya salió del círculo y la gente en teoría volvió a sus casas, a sus campos, pero como no paraba de llover, y otra vez repito, y si no para de llover tampoco se puede proceder a una vida normal y regular. En aquella época no había ni paraguas, ni autos, ¿sabían? Y los caminos eran de barro. No paró de llover, se empezó a inundar y a anegar todas las ciudades. Y todos los Yehudim de la zona tuvieron que ir, tuvieron que, como se dice, hay una palabra, cuando uno se va de una zona inundada, hay una palabra que no me sale. Bueno, ¿cómo se dice? Eh, ah, Cuando uno se va de una zona inundada, se fueron, ahí no me sale la palabra, a refugiar. ¿Puede ser refugiar? Se fueron ¿a alguien se le ocurre? Ahí está la tía Tere. ¿Me ayudás, tía? ¿Cómo se dice? Me olvidé. Se fueron a evacuar, 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 evacuar. Bien, gracias, 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 gracias por ayudarme. Se fueron a evacuar, correcto. Fueron evacuados a Jerusalén, al Arabait. Ustedes saben, los que fueron a Jerusalén saben, que Jerusalén, por lo menos en la Jerusalén de aquel entonces, era la Jerusalén de Iraticá, de la ciudad vieja, que está sobre un monte, ¿está bien? Justamente el Ar Zion, el monte de Zion, en la parte más alta de Jerusalén, ¿está bien? No la Jerusalén moderna, la Jerusalén moderna tienen partes más altas, pero en aquella época, en la parte más alta de esa zona de Jerusalén era el Arabait. Todos los judíos de la zona tuvieron que evacuarse al Arabait. Todos tuvieron que subir. ¿Por qué subir? Porque estaban todas las zonas aledañas completamente inundadas. De tanta lluvia que llovió. Entonces, otra vez, todos los alumnos, de vuelta, la gente, ¿no? Otra vez a pedir auxilio a Joni Amaga. Y le dijeron, Revi, otra vez, Rapidino, no zafamos, ni una ni otra, no la pegamos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Haga algo. Por favor, detenga las lluvias. Pedile a Hashem que frene las lluvias. Les dijo Joni, atención con esto que dice Joni. Joni les dijo, Jamar Laem, Kajme Kublani, En Mitpalelim al Roba Toba. Yo recibí una tradición de mis maestros que no se le pide a Dios que frene la abundancia. Cuando Dios manda lluvias de abundancia, no se le pide, basta, detener la abundancia. Si ya viene la abundancia, que caiga, a rolete, generosa, y que sobre. No se le pide a Dios, basta, pará. De todos modos, ya que ustedes me lo están pidiendo, y realmente veo que ustedes no pueden volver a sus casas porque está todo inundado, Afalpijen con todo eso, hoy voy a pedir a Hashem que detenga la lluvia. Pero antes de pedirle que pare de llover, Abiuli Paroda, tráigame por favor una vaca. Tráigame una vaca, voy a hacer un corbán, un sacrificio. Joni estaba en la época del Betamikdash, tráigame un sacrificio par Oda'a. Oda'a quiere decir la vaca de la confesión. Ustedes saben que en la época del Betamikdash los sacrificios, pues, digamos, se llevaba el animal al templo, se colocaban las manos sobre la cabeza del animal y se hacía una confesión, un bidui, ¿no? Tráigame una vaca para hacer una confesión. Entonces, le trajeron la vaca, fueron al templo, entraron, todavía llovía, rolete, ¿sí? Amar Samach Shteyada puso las dos manos sobre la vaca, de Amar. Ahí viene el último discurso de Joni, antes que pare la lluvia. Ribono Shelolam, Señor del mundo. Tu pueblo de Israel lo sacaste de Egipto. Desde que lo sacaste de Egipto aprendimos una lección.
cuando no podemos soportar ni mucha abundancia, ni tampoco mucho puranut, mucha tragedia. No podemos estar ni en un extremo ni en el otro. Cuando hasta Aleem, si vos te enojás con nosotros y nos mandás castigos, nos mandás calamidades, no podemos soportar. Y enseguida nos dirigimos a vos para que frenes las malas pasadas. Pero cuando nos das también muchísima abundancia, cuando nos das y nos das y nos das y de sobra y nos mandás verajá, bendición, tampoco podemos soportar semejante abundancia y terminamos renegando, terminamos cuestionándote, terminamos empachados, terminamos, digamos, no reconociendo tus favores, etc. Esta fue la lección histórica que aprendimos desde que salimos de Egipto hasta ahora. Justamente eso pasó, recuerden que eso pasó justamente en el desierto, ¿no? En el desierto pasó precisamente eso. Cuando Hashem se enojaba por algún motivo con los judíos y le mandaba algún tipo de castigo a los judíos, en lugar de hacer teshuvá, se rebelaban todavía más. Pasó en la época de Korah, pasó en muchas situaciones. Pero, y cuando Hashem mandaba mucha abundancia, cuando mandaba el man, cuando mandaba las codornices, llenos de abundancia, los judíos se empachaban, los judíos comían de más, se excedían y terminaban otra vez, digamos, pecando, transgrediendo. O sea, la lección histórica que aprendimos como pueblo es que no nos hace bien ni un extremo ni el otro. Ni la pobreza extrema, ni la riqueza extrema. No nos sirven las puntas. Nosotros como nación nos sirve el intermedio, el equilibrio. Ni muy, ni tan. Así le dijo Joni a Hashem. Esto se lo decía Joni a Hashem, no le decía así. Entonces, ya que aprendimos esto, y nos pasa ahora con la lluvia, no mandaste la lluvia, cuando no la mandabas, había sequía, nos estábamos destruidos, pedíamos auxilio. Ahora que nos mandás el otro extremo, lluvia en tremenda abundancia, tampoco podemos soportarla. Te pido por favor que detengas la lluvia. Te está pidiendo Joni que frene la abundancia. Pues, sepan que cuando Joni está pidiendo esto, para que tengan una idea, hagan de cuenta que a una persona le está lloviendo dinero. ¿Está bien? Le está lloviendo dinero. ¿Cómo le llueve dinero? No sé. Muy amigo de los peronistas, no sé, tiene muchos planes sociales, no sé cómo hacer, pero le llueve dinero. Y él le dice, mire, pará de mandarme plata, no me mandes más. Esto estaba haciendo Joni en ese momento. Dijo, pará la lluvia, pará la lluvia. Preferimos no tanto exceso, más cuotificado, pero por lo menos llevadero, ¿no? Así le pedía Joni a Hashem. La cuestión es que en ese momento que Joni termina de rezar, y se Kua Geyamim, que se paren las lluvias, Rebach Baolam, que haya tranquilidad y sosiego en el mundo, Miyad Nishba Arruach. Todo esto pasaba en el momento, instantáneo. En el momento que Joni terminaba su rezo, su oración, en el acto, Miyad Nishba Arruach, se calmaban los vientos, Nitpazrua Abim, se llevaron las nubes, Bezarja Hama, y sale el sol. Beyatzeu Am la Sade. Y el pueblo salió de vuelta, pudo retornar a los campos. Beviulaem Kemeim Upitriot. Y ya empezó a crecer ya comida. Digamos, el rezo de Joni fue tan bien recibido en el cielo que ya mandaron comida. ¿Qué comida inmediata hay? Cuando estamos en fin de marzo, imagínense, fin de marzo, los campos están todos ya, gracias a Dios, regados, y todas las semillas bien hidratadas y bien germinándose, pero todavía no creció vegetación. Con todo eso, ¿qué es lo que sí crece en el acto después de la lluvia? Crecen hongos, champiñones. Dice la Gemara que apenas terminó la lluvia, el pueblo salió a juntar champiñones a los campos para tener lo que comer. Ya había comida en el acto. Había hambruna hace un minuto, ya hay comida. Después que Joni terminó de rezar. Ahora voy a analizar un poquito más este suceso.
Pero quiero que sepan que fue tan revolucionario lo que pasó con Joni Amagel y su forma de rezarle a Dios, que ya expliqué, era la época del presidente de Israel, era Shimon Ben Yetta. Shimon Ben Yetta salió al encuentro de Joni, lo mandó a llamar, mejor dicho. Y digo, presentate en el Sanedrín. Te queremos decir algo, Joni. Shimon Ben Yetta era el presidente del Sanedrín, lo presentó a Joni, con todo, digamos, con todo el alumnado, la asamblea presente, y le dijo así, Ilmale Joni ata, Gozrani aleja nitui. Si no sería Joni, yo te excomulgaría por la forma que rezaste, por digamos, lo descarado que fuiste con Dios. Le pusiste condiciones. No salgo del círculo hasta que no mandes. Que sí manda, que no pedí esto, que no pedí lo otro, que pedí aquello, que pedí de este modo, y si no, no salgo del círculo. Esta forma de rezo no es una forma normal. La forma de rezo típica nuestra es una forma, es un rezo mucho más sumiso, mucho más digamos, de súplica, de pedido de clemencia, no de amenaza digamos, de condiciones. Abalmae, Seleja, pero no te puedo excomulgar. Soy el presidente, deberías comulgarte por la forma que rezaste. Pero no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Sheatá mitjate lifnea makom veoseleja retzonja que ven. Veo que tu relación con Dios es como un padre e hijo, tal cual padre con hijo. Típico que el hijo se encapricha y el padre, por más que, digamos, sabe que el hijo se está encaprichando, con todo eso le hace caso, le cede, le otorga. El hijo le dice, papá, bañame con agua caliente. El papá va, llena la bañadera, calienta el agua y lo baña. Papá, ahora quiero pileta, quiero agua fría. Bueno, lo lleva el papá al hijo, lo lleva al agua fría. Papá, quiero egozim mushkedim, quiero almendras y quiero nueces. El papá va a comprar las almendras y las nueces. Papá, quiero farsequim berrimonim, quiero duraznos y granadas. El papá va, consigue los duraznos, consigue las granadas. Papá, quiero fripaf, papá, quiero belden, papá, quiero bazooka. El papá le compra y le compra. Esa es tu relación con Dios. Veo que así se comporta Dios con vos. Entonces no te puedo tocar. ¿Cómo le voy a hacer nidui a alguien que Dios lo trata como un hijo? Y le concede todos sus caprichos. Eso le dijo Shimon Ben Yetta a Joni Amagel. Y acá termina esta historia. Hay mucho lo que analizar, pero a ver, se me hace muy tarde y no puedo abordar todos los detalles y todo. Pero lo que sucedió, se los voy a resumir en pocas palabras para que entiendan por qué pasó lo que pasó. Es verdad, Joni Amagel era un hombre muy piadoso, un hombre muy santo, muy bueno. Pero lo que Joni Amagel, ¿por qué actuó como actuó? ¿Por qué actuó como actuó? Porque él sabía que no se le puede pedir a Hashem de esa forma. No es lo que el pueblo tiene que ver de un líder. El pueblo tiene que ver un líder, un hombre humilde, sumiso, completamente subyugado a la voluntad de Dios, no dictándole a Dios lo que tiene que hacer. Sin embargo, Joni entendió que es la única forma que el pueblo entienda la lección que Dios le quería mandar, era solamente de esa manera. ¿Por qué? Porque si él iba a rezar como normalmente rezaba, y decía, Hashem, por favor, Ana Hashem, por favor Dios, envía la lluvia, ten piedad de nosotros, sé misericordioso, el clásico rezo nuestro. El pueblo no iba a aprender la lección. El pueblo tenía que entender el pueblo por qué no llovía, por qué no estaba lloviendo. El pueblo tenía que entender por qué Hashem no mandaba la lluvia. Y la única forma de que el pueblo entienda por qué no mandaba la lluvia era que Joni les haga ver al pueblo que no es ni la pobreza ni el exceso de abundancia. Uno tiene que encontrar el punto intermedio. No es favorable al Yehudí, ni un extremo ni el otro. Y Joni tenía que enseñarles al pueblo esto. Y además, lo más importante es lo siguiente, que la lluvia no venía porque Joni suplicó, porque Joni rezó. Si Joni hubiera rezado como normalmente se reza,
y hubiera caído la lluvia, la gente a qué le hubiera atribuido la lluvia. ¿Saben por qué llovió? Porque tenemos un tzadik, un gran hasid, un hombre piadoso, que le pide a Hashem y Hashem lo escucha. Gracias a él, llueve. Y Joni no quería que el pueblo se quede con esa lección. No es la verdad. No llovió porque Joni suplicó. Llovió porque Joni les trajo la vaca. Los hizo subir a todos al templo. En el templo es el lugar del Beit HaMikdash. Y a él les trajo la vaca y puso las manos sobre la vaca. Y le dijo así: Hashem, confieso, se llama Bidui, haga una confesión. Aceptamos nuestra debilidad. Sabemos que somos seres humanos frágiles. Somos seres humanos que tenemos muchas, como se dice, puntos débiles. Y como tales, no podemos lidiar ni con la pobreza extrema, porque nos lleva a despotricar, ni tampoco podemos lidiar con la abundancia extrema, porque la abundancia extrema nos lleva a nosotros a excesos y abusos, y como tales, pedimos el punto justo que nos haga bien. Esa es la confesión. Y por la confesión, ayer me escuchó y mandó la lluvia, y mandó enseguida el alimento, mandó enseguida los champiñones, enseguida los mandó. Y eso quería Joni que el pueblo entienda. Y por eso actuó como actuó. Joni Hasse Shalom no era un descarado y un insolente con Dios. Nada que ver, justamente era el hombre más piadoso de la generación. Pero entendió que esa era la forma que el pueblo entienda la lección de vida de ese momento. ¿Y cómo termina la vida de Joni? Y con esto culmino. Termina de la siguiente manera. Joni, más o menos tenía, se calcula, unos 70 y pico de años. Joni, yo les conté antes que estaba en la guerra Aristóbulo con Orkenus. Una de las bandas lo obligó, lo amarró a Joni y lo trajo al campo de batalla. Y le dijo Joni, y le dijo: rezá por nosotros para que ganemos. Todos sabían que lo que él rezaba se escuchaba. Entonces, rezá para que ganemos. Y Joni, en lugar de rezar para que gane ese bando, ¿no? Ese bando político, le dijo así a Hashem: Hashem, estos son tus hijos y estos son tus hijos. Los dos son hijos tuyos. Ambos bandos son Yehudim. Te pido esta vez que no escuches ni a estos ni a los otros. Esta vez no escuches a nadie. Después que Joni dijo eso, se ve que quedó muy resentido con todo lo que pasaba en ese momento. Y Joni se escapó. Se escapó. Y cuenta el Talmud que desde que se escapó Joni, nunca más nadie lo vio. Joni desapareció. El Talmud cuenta cómo fue que Joni desapareció. Esto es muy interesante. De hecho, en las crónicas de los libros de historia, Flavio Josefo y otros libros de historia que cuentan la historia del pueblo de Israel, cuentan que Joni murió desaparecido. Joni quedó registrado como una persona desaparecida en acción, ¿no? Desaparecida. Pero el Talmud cuenta cómo fue que desapareció Joni. Joni, en uno digamos, de sus aventuras, se cuestionaba un versículo. El versículo dice que los 70 años de exilio que tuvo el pueblo de Israel en Persia, en Babilonia, entre el primer y segundo templo, fueron 70 años, fueron como un sueño. Beshuv, Hashem, Shivat Zion, Ainu Keholmin. Fue como un sueño. Cuando volvieron a Israel, y cuando miraban en retrospectiva los 70 años de exilio, eso les pareció como un sueño. Algo que fue pasajero y que no se sintió por la alegría que tenían al retornar a Israel. Esto dijo Irmiau cuando volvieron a Israel. Y Joni dijo: ¿cómo se puede expresar que uno sienta la sensación de que durmió 70 años? El ser humano no puede dormir 70 años. Y cuando Joni terminó de cuestionar este versículo, él estaba pasando por un campo de árboles de algarrobo, y vio a un hombre sembrando un algarrobo. Y le dijo: discúlpeme, vos este árbol de algarrobo, cuando lo sembrás, tardas 70 años hasta que termina de crecer y empieza a dar sus frutos. ¿Vos sembrás para comer de este árbol? ¿Para qué te molestás en sembrar lo que no vas a poder comer? ¿Pensás vivir otros 70 años para tener usufructo de este trabajo, de esta siembra? Le dijo el hombre a Joni:
estimado rabino, cuando llegué al mundo, encontré un mundo con algarrobos plantados. Yo voy a dejar el mundo con algarrobos plantados para que mis nietos coman de los frutos que su abuelo plantó. Así como yo como los frutos de mi abuelo, dejo para mis nietos que coman frutos también. Joni aprendió la lección, comió, se ve que en ese momento comió de los algarrobos o comió algo, se sentó en ese árbol de algarrobo y se quedó dormido. Le agarró una modorra y se quedó dormido. Cuando se queda dormido, Hashem hizo un milagro, creció como una especie de fortín, de roca alrededor de Joni, como si fuera una especie de cueva, de caverna, y Joni quedó metido en la cueva y nunca más nadie lo vio. Y Joni se quedó dormido 70 años. Despertó después de 70 años, años nuestros, ¿sí? Años calendario. Despierta. Fue el sueño más largo de la historia. Cuando se despierta, ¿cómo se dio cuenta Joni que durmió 70 años? ¿Cómo hizo el cálculo? Dice la Gemara. Porque Joni estaba con su burro, que era su medio de transporte. Era una burra. Cuando Joni se quedó dormido, la burra estaba embarazada. Y la burra quedó adentro, encriptada en la caverna con Joni. Cuando Joni despierta, ve muchos burritos. Y entendió Joni que acá hubieron varios partos, varios nacimientos. La burra tuvo un burro, ellos procrearon de vuelta, tuvieron más burritos y encontró montones de burritos alrededor de él. Es más, sale de la cueva y ve que el árbol de algarrobo que había plantado aquel hombre hace 70 años ya está crecido y ya hay frutos y hay jovencitos tomando los frutos y comiendo. Y les pregunta, ¿y estos frutos quién los plantó? Y les respondieron, nuestro abuelito lo plantó para nosotros. Entonces Joni se dio cuenta que durmió 70 años y ahí se dio cuenta Joni que lo que el versículo dice puede suceder textual. Pero no termina la historia. Cuando Joni resucita después de 70 años, lo primero que hace va a su casa. Y cuando llega a su casa, lo primero que busca es a su familia, a sus parientes. Pregunta, ¿está acá? Ya no preguntó por su esposa porque ya no estaba. Preguntó por su hijo. ¿Está acá el hijo de Joni? Le dijeron, no, el hijo de Joni ya murió. Está el nieto de Joni. ¿Puedo hablar con él? Sí, cómo no. Le decían al nieto, el nieto se llamaba Abba Helkia. Abba Helkia, hay un hombre afuera que quiere hablar con vos. Entonces Joni lo conoce a su nieto, que no lo conocía, ¿no? Dice, hola, ¿vos sos el nieto de Joni Amagel? Sí, soy yo. Ah, bueno, yo soy tu abuelo, Joni Amagel. Entonces el nieto le dice, ¿quién sos vos? Tu abuelo. No, mi abuelo murió hace 70 años, mi abuelo desapareció. No, yo soy tu abuelo. Bueno, te pido disculpas, pero no te puedo creer. ¿Cómo vas a ser mi abuelo? No entendía que sea el abuelo. Y Joni aceptó, entendió que no le podía creer. ¿Quién le va a creer? Imaginemos que se levanta alguien del año 1800. Ahora estoy vivo. No le creyeron. Entonces Joni dijo, bueno, voy al Beit HaMidrash, voy a la yeshiva. Va a la yeshiva. Todo esto cuenta el Talmud textual, va a la yeshiva. Y cuando entra al Beit HaMidrash, escucha que todos los alumnos decían, acá el que tendría que aparecer es Joni, porque cuando venía el famoso sabio Joni hace 2-3 generaciones, él dilucidaba todas las dudas. Y Joni dijo, sí, soy yo, yo soy ese Joni. Todos los alumnos del Beit HaMidrash dijeron que, pobre hombre, lamentablemente ese hombre medio perdido fuera de quicio. Lo sacaron, lo sacaron del Beit HaMidrash. Y Joni se dio cuenta que nadie le podía creer que él era Joni. Entonces en ese momento Joni le hizo su último rezo a Dios. Y le dijo, Dios, yo así en este mundo no puedo vivir. Ya aprendí la lección. Aprendí que los textos sagrados son literales. Todo lo que está escrito es verdad. Y además, así como yo desconfié de vos y no entender un versículo del Tehilim, ahora desconfiaron de mí y no me creen que soy Joni. Y en ese momento, Joni dijo una frase, se hizo muy popular, un refrán de Joni, que terminó para las generaciones.
El refrán que dijo Joni fue, hoja bruta o mituta. Hoja bruta, ¿qué es la jabruta? O tengo una jabruta, una compañía, o tengo compañía, o mituta, o la muerte. Mituta es la mitad. No puedo, o tengo compañía, y si no, prefiero la muerte. Y así fue, Dios le escuchó su último rezo, y Joni murió. Y hay un gran cuestionamiento, ¿no? A ver, ¿qué le molestaba a Joni que no lo reconozcan? ¿Qué buscaba? ¿Honores? ¿Buscaban que le digan Rabbeinu Joni? ¿O el abuelito Joni? ¿Qué buscaba Joni? Joni, por supuesto, no buscaba honores, no era un hombre que estaba esperando que se paren por él, ni nada por el estilo, ni buscaba ningún título honorífico, nada. Joni era Joni. Joni era el más sabio. Su función en el mundo era la de enseñar. Pero él ya sintió que no podía enseñar si no le daban el lugar que él le correspondía. Por supuesto que la enseñanza de Joni cobra otra importancia, otra relevancia cuando viene de Joni. A ver, si el Rabo Badía nos dice algo, viene del Rabo Badía. Si el Rabo Tzadka dice algo, viene del Rabo Tzadka, de palabra mayor. Pero si viene de un hombre que no sabemos ni quién es, que se hace pasar por Joni, nadie le va a dar bolilla. Entonces Joni sintió que ante esa falta de compañía, él no podía cumplir su función. La palabra compañía es una palabra de sociedad. El hombre, el ser humano en la tierra vino para influir en la sociedad. Esa es la función. Hashem, Dios nos mandó a cada uno con una tarea social. Tenemos una labor social, una misión social. Y si eso no podemos cumplir, mituta. Entonces ya la vida no tiene sentido. Entonces Joni dijo, mi función en la vida era la de enseñar. Yo me dedicaba a esto. Me dedicaba a entrar a la yeshiva, responder las preguntas, aclarar las dudas. Esta era mi función. Mi función era la de criar una familia, la de dejar hijos. Y todo esto yo no lo tengo. Y si no lo tengo, ya no tiene razón de ser mi vida. Yo si no puedo cumplir mi misión, ¿para qué quiero la vida? Así dijo Joni. Y ayer me dio la razón. Por supuesto que la vida de Joni fue toda una lección. Y lo principal que nos quiso dejar es este gran legado. Cada uno tiene una misión, y tiene que ver con una misión social. Y tiene que ver con transmitir e influenciar digamos, a la gente que lo rodea de la manera que uno puede hacer. Cada uno en lo suyo, ¿no? No todos tienen que ser el rabino, el sabio, el erudito, no todos tienen que ser Joni, pero sí cada uno tiene su lugar en la sociedad y tiene que hacer ese aporte. Y que no le falte ese aporte, porque ese aporte es su razón de vivir, es lo que justifica su vivir. El Talmud está diciendo que no está bien visto el que se recluye, por más santo y bueno que sea, pero si no hace su aporte a la sociedad, se recluye, se encierra en sus, como se dice, en su pieza y no hace ningún aporte a la sociedad, eso no es bueno, es hoja bruta o mituta. Lo bueno es la jabruta, lo bueno es que vos seas jaber, que seas compañero, que seas un hombre beneficioso para la sociedad. Y esto es más o menos lo que, no sé si escucharon ayer en el Darush de la doña Luisa lo que dijo el Rabo Oppenheimer. La verdad que como nietos de doña Luisa lo podemos testimoniar. Hasta el último día de doña Luisa, antes de la cuarentena, 17 de marzo, si recuerdan, ella recibió novias. Recibió novias hasta el día que se decretó la cuarentena. Cuando se decretó la cuarentena, y ya no pudo más recibir novias porque tenía que cuidarse por el virus, todos vimos cómo su salud empezó a deteriorarse, empezó a apagar esa luz. Como ya no podía ser, ella se puso como misión de vida dedicarse a la gente, dedicarse a las novias, a los necesitados. Cuando vio que estaba limitada, encerrada, y no podía dar lo que tenía que dar, lo que quería seguir dando, sintió ya que su vida ya no tenía sentido y por eso se fue en plena cuarentena. Pero es una gran lección, esto fue lo que dijo ayer Rob Oppenheimer, ¿no? Pero nosotros lo vimos, porque la verdad que vimos todo ese periodo, sus últimos días. Pero la lección que nos deja Joni es esta, es que cada uno tiene que buscar en qué ayudar al otro. Al otro es a la sociedad en general, a su familia en particular. No puede haber familiares retirados. Cada uno tiene que buscar su aporte a la familia, su aporte a su comunidad, en lo que sea, ¿eh?
su aporte a lo que se llama a la sociedad en general. Esta es la visión y Hashem me está esperando de eso y esa es la jabruta nuestra en nuestra vida. Bueno, les pido perdón que me atrasé mucho en el curso, pero había mucho lo que decir y la verdad que les cuento, algo un poco particular, medio íntimo. A mí este tema me encanta y la verdad que lo estoy estudiando, no es por primera vez, porque yo estudié estas Gemarot, pero ahora las estudio con mucho más detalle, con mucho más, vamos, interiorizándome mucho más en la descripción, y la verdad que es algo que me gusta mucho enseñar, por eso a veces me alargo y me estiro en los shiurim. Espero que sepan aguantarme y, y por lo menos seguirme. Queda mucho por hablar. La semana que viene vamos a hablar de los nietos de Joni, y si Dios quiere ya vamos a entrar ya en una etapa un poquito más oscura del pueblo de Israel, un poco más dura, que fue la etapa del rey Herodes, que fue, bueno, ya vamos a hablar mucho de cómo fue el famoso Ordus, ¿no? El Ordus Amelech, y todo lo que pasó con él, y la decadencia del pueblo de Israel, y el dominio de los romanos, y la posterior destrucción. Ahora vamos a entrar en una de las peores épocas de nuestra historia, que coincide con la época de los mayores tanaítas que tuvimos. Ya vamos a entrar, estamos a punto de entrar en la época de Shammai, de Hillel Azaken, de varios tanaí más, que fueron Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, todos ellos, enormes tanaítas, enormes personalidades, vivieron durante la más cruel, digamos, del Imperio Romano, cruel época del Imperio Romano. Esto, si Dios quiere, a partir de la semana que viene. Los dejo a todos, voy a leer los chats, no sé qué me escribieron. Yo empiezo ahora a ver lo que me escribieron, permiso, perdón. ¿Cómo se lee? A ver, acá, chatear, sí. Sí. Ah, bueno, gracias, tío Sajúa, gracias, me das un estímulo. Perdón, pero bueno, está bien. La verdad que yo también estoy, hoja bruta a mi tuta, yo también estoy la misma, hoja bruta con ustedes, o si no, me siento muy solo. Tengo que también, estoy en la misma que ustedes. Baruch Hashem, por lo menos me siento a mí los cursos también son parte de mi vida, así que los necesito, los uso a ustedes de oyentes. Bueno, los dejo a todos, saludos a todos. Ramón, yo te quiero preguntar Sí. algo que a mí siempre me preocupa y me hace ruido, el tema de los korbanot. Sí. ¿Por qué tiene tanta importancia, o tenía tanta importancia antes? Perdón por lo que voy a decir, pero siempre me da como una sensación muy pagana el tema de los korbanot. Siempre cuando se habla de la historia y de las cosas, siempre se repite eso, la importancia que se le daba a los korbanot. Vos fíjate que hoy hablaste, traigan la vaca, y no sé, o sea, a mí me da como esa cosa, ¿no? Que hablaban de los pueblos de antes y que eran, no eran monoteístas, eran paganos. Y siempre es como que no le encuentro una explicación muy razonable. ¿Para qué Boreolam iba a querer que mataran una vaca? ¿Para qué les iba a servir que venga un sacrificio de un animal y matarlo? O sea, ¿cuál era el sentido de todo eso? El sentido, mira, es verdad, históricamente siempre se asocia al sacrificio con el paganismo. De hecho, justamente todos los pueblos paganos eran conocidos y famosos por hacer sacrificios, incluso de sus hijos o de animales o cualquier tipo de ofrendas. Y bueno, eso enseguida trae una especie de asociación, un paralelismo a los sacrificios nuestros. La diferencia es la siguiente. Siempre el sacrificio es elevar, destinar algo que a mí me importa, algo que yo quiero, y yo lo ofrendo, lo entrego a la divinidad. En nuestro caso sería Hashem, a Dios. Dios acepta ese tipo de ofrendas cuando tiene una función. Cuando la función es que el hombre que sacrifica, el hombre que ofrece eso, cuando aprovecha ese sacrificio para acercarse a Dios, o sea, eso le trae un beneficio, que el hombre o se arrepiente de lo que hizo, o termina siendo más agradecido con Dios, o hace una reflexión que le hace cambiar su curso de vida, su modo de proceder.
cuando se justifica y es válido, Dios lo acepta. No lo acepta Dios, no es bueno cuando el hombre derrocha cosas Dios no necesita nada. Dios no necesita ni el oro, ni animales. Dios creó a los animales y nos obligó a cuidar a los animales. No se los puede ni rajunear a los animales. Yo tengo acá una mosca y no me molesta, no la puedo matar ni siquiera porque se me antoja. Son criaturas de Dios. No Pero se cuando puede. esas, pero No cuando se puede. esas criaturas, no se puede matar a nadie, no. No, no. No se puede matar a nadie. Si no te molesta y no tiene dengue, no pasa nada, no se puede. No se puede. Yo, a mí, no puedo matar. El otro día acá en mi casa había un 100 pies. Entonces, a todos les daba mucho asco. Papá, matalo. A mí no me da asco. Agarré una servilleta, lo hice caminar adentro, lo envolví y vivito y coleando lo metí dentro del tacho de basura afuera. Que siga viviendo afuera. Pero no lo puedo matar porque a mí no me da asco. Entonces no lo maté. Pues no se pueden. Hasta eso nos cuidan. ¿Te das una idea? Son criaturas de Dios. Pero ¿qué pasa? Como todo lo que Dios creó, lo creó con una finalidad, no en vano. O sea, no hay animales porque sí. Hay animales para alimentarnos, hay animales para vestirnos, hay animales que tienen una función de generarnos una sensación, generarnos una experiencia. Cuando el hombre iba al templo, llevaba un animal que él quería, patrimonio suyo, ¿sí? Que le servía como carne, como lana, como lo que sea, lo lleva y lo degüella, ¿no? Hace una yejitá y lo quema. Eso al hombre le genera una experiencia, una sensación. Así de cuenta que hoy en día yo, a ver, tengo una corbata, ¿está bien? Una corbata de Salvatore Ferragamo, y la llevo al templo, le digo, Dios, perdóname por mi pecado, y quemo la corbata. Me duele cuando la quemo. Pero justamente el dolor que yo siento me tiene que a mí impactar. Y no hay otra forma más que de impactar a la persona, sino a través de ciertos actos. Los actos impactan. Así sentirme arrepentido o así sentirme agradecido, así porque así sin hacer nada, no. Vos fíjate, vamos a un cumpleaños. ¿Aplaudimos y nos vamos? No. ¿Qué hacemos? Torta, regalito, todo un acto. El hombre necesita de un acto, ¿no? De un escenario para manifestar sus sentimientos. Se llevaba un animal, el animal lo degollaba, cosa que a él le costaba y le dolía, pero cuando degollaba el animal, sentía algo que a él hacía mucho bien. O sentía arrepentimiento por un pecado que hizo, y sentía, en lugar del animal tenía que haber estado yo, no el animal. Pobre, Jacito el animal no hizo nada, yo fui el que comí el chancho, ¿qué tiene la culpa la vaca? Yo fui el que actué mal. Y eso a él le causaba una sensación de conmoción, de reflexión. Y en ese momento él se arrepentía de lo que hizo, porque veía con sus ojos y en carne propia, figurativamente, las consecuencias de su mala acción. Y lo mismo al revés. Lo mismo al revés, cuando uno quería agradecer a Dios, también llevaba una ofrenda. De agradecimiento. Uno tenía un hijo, la parturienta, tiene un hijo, una hija, tiene obligación de llevar un animal y sacrificarlo a Dios. Y eso lo hacía para demostrarle a Dios que todo lo que yo tengo es tuyo, te pertenece. Incluso el hijo que yo acabo de recibir no es mi hijo porque a mí se me ocurrió, sino porque vos me lo mandaste. Y para mostrarte eso, te mando un animal, figurativamente, ¿no? Y para demostrarle que todo lo que yo tengo es tuyo, Dios. Entonces, a través de esos actos, uno generaba con Hashem una relación mucho más sentimental, mucho más emocional. Entonces, el Corban tenía una justificación, La tenía un tzedaká, sentido. la La tzedaká, tzedaká, claro, exactamente. La tzedaká sustituye a los korbanot, exactamente. La tzedaká que uno hace es un corbán, es un sacrificio monetario. ¿Está pero bien? es No más se mata nada. No, perdón, es más civilizado. los corbanot los reemplazamos por la tefilá, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Las dos cosas, tío. Porque los coronó también eran tzedaká, porque uno había que aportar dinero al templo para que hayan animales. Que los Kohanim uno los mantenía con el dinero de cada uno, los contribuyentes de los Kohanim eran los Yehudim, los Israelim. Entonces, el Corbán implicaba tzedaká y también rezo. Las dos cosas habían
Pero con uno los corbanos. considera que si viniese nuevamente, si construyese nuevamente el tercer Beit Hamikdash, que uno no haría más, se volvería nuevamente a los korbanot y no existiría más Sí, acá. Exacto. volveríamos a los corbanos tal cual están escritos en la Torá. A las Y vacas, a no los se corderos, todo. acá No, mismo. no, pero eso, la sedacá iba también para el templo. Se hacía sedacá antes. Era No, a una ver, ya. Sí, para cuando se construye el Beit HaMikdash ya no va a haber más tzedakah, no va a haber más necesitados, ya no va a haber más carenciados. la sedacá es hacia el templo. Claro, O va a sea, ser hacia el tiempo. Son Hazak contribuciones Baruch, al templo para mantenerlo, ¿no? Pero Hazak sí, Baruch. igual esto que te expliqué, tía, es una explicación, como me pediste vos, racional de los korbanot. Pero quiero que sepas que detrás de esta explicación hay mucha más profundidad. Cada animal y animal tenía una representación en el cielo, cada animal tiene sus características, su peculiaridad, y cada uno tiene unos efectos en el cielo que se logran a través de ciertos sacrificios. Por eso se eligen ciertos animales para ciertas acciones, ciertas partes se quemaban, ciertas se comían, montones de detalles, todos muy cabalísticos, muy místicos, pero todos tenían, como se dice, un porqué. digamos, un porqué. Claro, no era para nada la típica escena, digamos, de estos paganos que sacrificaban animales o hijos mismos a sus dioses para hallar gracia delante de los dioses, ni nada de todo eso. No, muy alejado de lo que era realmente con los paganos, ¿no? Esto era mucho más divino, mucho más emocional, mucho más espiritual, sí, mucho más espiritual. Bueno, Hazak Baruch, gracias por todo. Bueno, Te dejamos que vayas a descansar un rato. Te vayas Gracias. Muchas gracias. Te felicito. ok. Saludos, don Isaac. Muchas gracias.